¿Cómo íbamos? Ah, bueno, ya terminaste. Respira, no te quieres ir. Hello, beautiful people. This is Listen and Chill, a podcast where you sit back, relax while we talk about everything. ¿Qué haces? No entendí nada. ¿Estás así? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? No, nada, dale. Ay, okay. My name is Margie Rodriguez, and today we have an interesting and awkward episode today. We're talking to my ex, Victor Contreras, or Willy, right? Sí, así es. Mucho gusto a todos Willy. los seguidores, escuchas. ¿Cómo estás? Muy bien. He doesn't want to speak in English, so we're speaking in Spanish. Sorry for everyone that can't. I'll try to put subtitles, but anyways. Una disculpa a todos los seguidores de Lubbock, Texas, pero mi inglés está un poco oxidado últimamente, así que Más bien no habla inglés, pero no, está sí bien. sé hablar inglés. No sabe. Bueno, no sé. Está bien, pero bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Vengo aquí del trabajo un poquito cansado, pero pues, ya me recibieron muy bien aquí con unos buenos tragos. Mira, ahí. Bueno, vodka, tequila, Bacardí. Unas cervecitas. Escoge ahí tu brebaje, veneno. ¿no? Sí, no, muchas gracias por esta invitación. La verdad sí quería venir. ¿De verdad? Sí, pues, yo también tengo un programa, un video podcast, podría decirse, con un compañero, un gran amigo, mi mejor amigo, José Mi Pavón, que aquí nos vas a poner en las redes por si hay alguien ahí valiente que quiera. También tengo que editar ahí, Sí, poner claro, algo. Pues no sé qué hacer eso, pero luego lo No, pues investigo. nomás pones ahí pitero, que salga ahí el logo Ok. y el link. Ok. Está bien, ahí le investigo. Pero bueno. Ahí le mueves, ¿no? Bueno, también me gustaría decirles que este es nuestro primer episodio con cámaras. Estamos probando a ver si se puede hacer ya el podcast en cámaras y subirlo a YouTube. Con este vamos a ver. Si es un desastre, pues no voy a subir esto. Y si sí, pues ya estamos aquí. Mira, aquí traes un buen invitado para empezar. O sea, no es por echarme flores y ser pero creo que puedo dar un buen Okay. un buen episodio. Me puedes dar vistas. Claro. Me pueden dar dinero. Entonces nos vamos a encuerar. Okay. Así De hecho, para causar polémica. Eso va a pasar, ¿eh? Eso va a pasar. Pero bueno, pues sí, ahora nos pueden ver en YouTube mientras grabamos para audio, que todavía se transmite en Spotify y en iTunes. Y sí, este es nuestro primer episodio en cámaras, así que vamos a ver cómo nos va. Está raro, pero pues está chido, ¿no? Pues a ver, dime, Margie, ¿qué quieres hacer? Te estoy hablando de mi script, espérame. Perdón. Mira, te iba a decir que está como que awkward esto, pero está chido, ¿verdad? Porque yo siento que somos amigos y seguimos siendo buenos amigos. Pero se te hace raro ¿en qué sentido? O sea, Se me raro hace- que yo esté aquí. Se me hace raro que te estoy entrevistando para mi podcast. Ah, ok. Sí. Yo pensé que raro el hecho de que pues, es mi primera vez que grabo en video. No. Que estamos experimentando aquí con cámaras. O sea, no está tan raro, yo creo, entrevistarte porque pues nos seguimos viendo y creo que es porque nos juntamos con el mismo grupo y los mismos amigos. Compañeros, amigos. Sí, y creo que pues nos vemos así en fiestas y creo que por eso no está tan awkward. Entonces por eso te pregunté y dije, ay, ¿quieres estar en mi podcast? Pero dije, ay, a ver si no es un desastre. No. ¿Tú No, y aparte, qué piensas? No, pues yo no le vería el por qué fuera incómodo, ¿sabes? Porque para empezar, pues poniendo en contexto a los escuchas y los que están viendo este video, pues ya fue una relación de mucho tiempo, de hace muchos años, que pues prácticamente es como, pues ya no. Yo no tendría un por qué sentirme incómodo, eso es lo que voy. Está bien. No, sí. Yo la verdad tampoco, pero nada más no sé a qué va a llegar esto porque tenemos unas buenas ideas que queremos hacer y luego Una buena dinámica. Una buena dinámica, sí. Entonces no sé a qué va a llegar esto, pero luego veremos. Porque tengo aquí unas preguntas que te quiero preguntar. Primero que nada, ¿te gustaría introducirte? Bueno, pues mi nombre es Víctor Contreras, tengo 23 años, nací en el estado de Sinaloa, pues ya saben ahí, a todos los mexicanos, pues es prácticamente en el estado donde matan de a peso.
No digas eso porque luego mis amigas en Estados Unidos no van a ir. Pero espérate, pero para los amigos de Estados Unidos, pues donde está Mazatlán, donde puedes ir a la playa. No, sí. Fuimos ahí y yo no les dije nada. Dije, mira, esto está hermoso. Está hermoso, es un lugar perfecto. Sí, sí. Pero bueno. Ni les dije nada del Chapo. No. Pero bueno, me considero vengo de una familia que viaja mucho. O sea, literal, estuve en Sinaloa, luego fui a Durango, luego aquí, luego allá, etcétera. O sea, siento que me considero en muchas partes de México, o sea, a partir más que nada del norte, por el hecho de estarme moviendo mucho. Me encanta los deportes, principalmente el béisbol, ya que en Sinaloa pues es como que el deporte predilecto, no es tanto el soccer como lo es en el resto de la República aquí de México. Lo practiqué muchos años, desde secundaria hasta la universidad. Que vas a poner una foto, no te la voy a pasar. Está bien. Y pues sí, me encanta. Tengo ahí como otras cosas medio extrañas. Por ejemplo, yo creo que todos tenemos un lado deportista como un lado artístico. Me encanta la música, pero soy pésimo. Entonces, creo que donde me defiendo más es en el baile. Me gusta mucho el baile. Por mucho tiempo estuve en Zumba, muy buen deporte, ahí con pura señora. Yo no sabía eso. Es neta recomendado. Está bien. ¿Y qué más? Ahorita nos das un preview y bailas. Sí. Y creo que ahorita estoy en una etapa muy, muy a gusto conmigo mismo y quiero transmitirle esta misma etapa a los demás. Entonces, por eso me siento muy, muy a gusto ahorita. No sé qué piensen los demás de mí, pero eso espero que le transmita a la gente. Siempre se tiene que tomar antes de salud. Just so you know. No te creas. No, es que, ¿qué estás tomando? Arizona. Yo dije, no, se ve un cóctel acá, fresa, que pink drink. ¿Tú me viste ahí? Pero es que pensé que le habías puesto algo, o sea. No, bueno, si quieres le ponemos. Ponle tequila. Ay, pero poquito, porque luego vamos a empezar un juego. Pues voy a seguir con el shot Tienes que poner que no es para apto de menores de edad, Porque... Ay, sí, ¿tú crees que van a...? No, es en serio, porque YouTube... Oye, tampoco tanto, ¿qué te pasa? Es un shot, es la de... la mitad. Eso no fue la mitad, pero... Ahí, gracias. Pero me dices que no, luego que le faltó. Bueno, ya, salud. Con el micrófono. Salud. Cheers. ¿Cómo íbamos? Bueno, ¿ya terminaste? Respira, no te quieres ir. ASMR, Bueno, te quería preguntar, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Sí. Yo no. Mira, la versión que tú tienes es bien diferente a la mía. A ver, ¿cuál es la tuya? La mía, yo te conozco desde secundaria. Sí, pero ¿te acuerdas cuando nos conocimos así bien? Pues no, o sea, bueno, yo siempre... Yo en secundaria conocía a todos, pero al mismo tiempo no conocía a nadie. A lo que voy es de que de repente, ay, mira, los ubicaba, de que sé quién es esa persona, sé quién es ella, sé quién es aquel, pero nunca interactuaba tan como que directamente con esa persona. O sea, como que nada más era del nombre y de repente me hablaban de ¿qué onda? ¿Qué onda? Sí. Yo me acuerdo de ti también de secundaria, pero me acuerdo de ti, tus lentes esos de... ¿Qué era? Vas a otra foto, por favor. No, era otra etapa, era otro México para empezar. Era como estaba ¿Otro México? Pues así se dice, que pues eran otros tiempos. En mi defensa, era la época hipster, la moda hipster. Entonces te consideras hipster. Hipster, sí, cuando estaba morrillo, sí, la verdad. Ajá. Estaba de moda el shuffle, la verdad, el LMFAO. Literal traigo unos muy parecidos, pero no están tan locos como esos. Sí. No, yo me acuerdo. Creo que, pues si no hablamos en secundaria para nada. O sea, sí te veía y decía, él es el de los lentes raros. Ese pendejillo de ahí. El pendejillo. No. ¿Sabes qué me dijiste una vez? También se pusieron mucho de moda las playeras como de estampados, ¿cómo se llama esta tienda que está en Estados Unidos? Hot Topic. Ajá, de ese estilo de que playeras de Hot Topic. Y yo iba y me compraba de que, están cool tu playera. ¿Yo te dije eso? Bueno, esa fue la primera interacción que tuve contigo en secundaria. Que me dijiste que estaban cool mis playeras.
¿Y qué tenías? ¿No te acuerdas? Creo que... es que me da un chingo de pena, qué pedo. Era una playera, creo que de Nyan Cat. O de... Es que yo también era medio... ¿Cómo se dice? Pero está bien, porque al final de cuentas esa misma tendencia se repite. Ahorita lo que le gusta a los chavos de esa edad, de que el Fortnite, Free Fire, todo ese estilo, Among Us y TikTok, de repente los ves así. Me ha tocado ver chavitos de secundaria, de primaria que van a pasar a secundaria, que traen cosas así de, yo traigo Oye, pero ¿qué tiene el TikTok? Yo tengo TikTok, síguenme en TikTok. No, pero me refiero que ese tipo de modas sí se repiten. No, o sea, tienes razón. Las modas y luego se van a repetir. nos va a dar pena hacer esto y lo vamos a ver y ay, qué cringe. Pero bueno, eso después lo vemos. Sí, sí, por ejemplo, de que también que modas está muy repetida ahorita, que mom jeans o cosas muy noventeras. Sí, ahorita están los 90s, crop tops, todo eso. Exacto. O sea, entonces hablamos de eso en el capítulo de modas, pensamientos aleatorios, para que puedan ir a verlo. Mira, este es mi podcast, sí, gracias. Pero bueno, bueno, sí, ya estamos divagando mucho. No, pero hablando así de secundaria y todo, yo me acuerdo la primera vez que así, la primera interacción que tuve contigo, bueno, la primera vez que así me acuerdo de ti, creo que hice una fiesta de Halloween en mi casa, o no sé, y tú fuiste y luego... me acuerdo que hiciste el twerk, pero al revés, alguien te agarró las piernas y le hiciste así con las pompis y ahí es cuando dije, ese es Willy. Le sabe, twerkea chido. Sí, sí. Entonces ahí dije, no, sí le sabe a la fiesta. Esa creo que es la primera vez que me acuerdo de ti así. 2013, porque se puso muy de moda el twerk. Sí. Cuando Miley Cyrus sacó su disco muy bueno, por cierto. No me acuerdo cómo se llama ese disco, pero es muy bueno. 2013. No, sí. Pero sí, y ya después pues nos empezamos a juntar en prepa y es porque estuvimos en la misma clase. Sí, en el mismo grupo. Es que, bueno, para los que no saben, en prepa, bueno, nuestra prepa, como veníamos de una secundaria que te pasaba directamente a la prepa, hacían paquetes de salones y tú decías de que yo quiero ir en este salón. Sí. Y luego ya, ya lo habíamos planeado nosotros. Bueno, pues aquí fue coincidencia. Pero, no, pero tú, ¿por qué te metiste a ese? Pero muchos de que amigos era que hay que meternos al grupo número 18, al grupo número 14. Sí. Y en ese entonces me juntaba mucho con Pato, con Toño, Elías, Josemi. Sí. Y pues ellos eran de que nos vamos a meter en el grupo 14, métanse. ¿Era el 14? Sí, el 14. Yo ni me acuerdo. Y de que hueva. O sea, Andreita, tú también, ¿no? ¿Estabas ahí? Sí. Andreita está aquí detrás de cámaras. Shout out to Andreita. Aquí pones una foto. Bueno, para que sepan quién es Andreita. Bueno. No, bueno, y nos metimos y yo la verdad sí me arrepiento de meterme en ese grupo. ¿Por qué? O sea, me la pasé muy bien. Pero me fue muy mal en calificaciones. No, pero la neta... Me la pasaba pendejando con Josemi. Creo que ese fue el mejor semestre porque eran puros amigos. Y la verdad, estábamos así a madres y nunca hacíamos nada. No, bueno, yo no sé. Yo difiero de eso porque el grupo era la mayoría de mujeres. Sí. Sí, éramos como 5 hombres y todos eran mujeres. Y eran de que muy diferentes porque estaban tanto ustedes que venían... O sea, las que venían de secundaria con nosotros... Y de otras escuelas que eran del inglés. Ay, sí, cierto. Y estaba horrible porque era de que literal en un lado estaban las chicas de la otra escuela. Muy separado todo. Y los vatos en medio, los 5 hombres ahí de que... No, ustedes siempre se sentaban hasta atrás, yo me acuerdo Por eso era de que unos a la izquierda, unos a la derecha y unos hasta atrás. No, sí. Pero bueno, yo me la pasé padrísimo porque Nos sentamos atrás porque olíamos agrio. Por eso nos centramos hasta atrás. ¿Cómo que agrio? Ay, pues, o sea, estábamos pubertos y la típica de los pubertos. Nada, mentiras, bromas. Son un chiste, no lo entendiste, Mari, no puede ser. Háblame en inglés, por favor. Bueno, ya. Ok, ya. Es que como que nos vamos mucho. Bueno, prepa. Sí, ahí yo me acuerdo que me empecé a juntar mucho con Josemi. Bueno, no sé por qué, creo que ya éramos amigos y él me sacaba plática y yo te veía como el amigo de Josemi, de que, el amigo de Josemi que siempre no habla y nada más está ahí. ¿Cómo que ¿Tú no hablaba? No, tú no hablas. Josemi era el que hablaba mucho. Yo de que, el amigo de Josemi, ¿qué onda? ¿Tú qué? ¿Qué se crea? Sí, yo en clases sí... Yo sí me considero medio nerd en cuestión de clases. No nerd, pero sí me gustaba mucho poner atención. Sí. Pero pues fue un grave error ir con José, que es mi mejor amigo, porque fue que o sea, fue como que la perdición, literal, a pendejear y sí me acuerdo mucho. Literal nos hacíamos bien mal a los 3.
¿A los tres? Yo me acuerdo mucho de mate, que los sí. tres éramos No, yo sí reprobé varias. Éramos una porquería para mate y hasta la fecha todavía. No, sí, siempre. Pero bueno, y ya después, pues ya de que no sé cómo empezamos a andar, la verdad. Bueno, o sea, me acuerdo que tenemos mucho en común y empezamos a hablar que nos gustaban los 80s y nos gustaba pues la música, las películas y luego, o sea, empezamos a juntarnos con el mismo grupo y creo que Brilliant, ¿verdad? Ahí es cuando, ¿o no? No sé, güey. Es que la verdad no me acuerdo bien, o sea, ¿por qué? ¿Cómo estuvo? Es que sí, fue como que se dio de la nada. O sea, yo creo que todos los noviazgos así surgen, ¿no? Sí, sí debe haber un detonante, pero yo creo que en este caso fue como que, o sea, yo la verdad, ya no es por ofender ni nada, pero yo pensándolo muy bien, fue que es que yo me sentía muy, muy cómodo, de que, pues me cae muy bien, y por lo mismo que dices tú, de que pues que tengo mucho en común. Sí, y éramos amigos primero. Ajá, exacto. Sí. Y yo creo que dije, pues creo que es por ahí, o sea, que a lo mejor hice eso. Pero así de que yo diga, un detonante. No. Pues yo tampoco, o sea, no fue así de amor a primera vista. Sí, no, o sea, sí fue como que hubo algo construyéndose poco a poco. Poco a poco, ajá, de que, pues me quedé muy bien, de que pues es muy buena amiga mía. Y entonces fue como que escalando de que, pues podría pasar algo. No, sí, igual. Yo creo que también fue lo mismo para mí. Pero bueno, cambiando de tema completamente. Sí. Te quiero invitar hoy, te invité hoy para jugar un juego que vi en YouTube. Una dinámica. Una dinámica. Pues, no sé si la gente sabe de qué hablo, pero se llama Truth or Drink. Ese es el que yo veo, pero tú dices que hay otro. La neta es súper desconocido, no sé. Este juego es nuevo para mí. Creo que nadie lo va a conocer. Bueno, pero tú dices que hay uno en español, ¿no? ¿Cómo dices? Pues hay muchos, es súper común este juego. Bueno, perdón, yo no soy creativa, pero bueno, sí. Y sí, invitan así a gente de que parejas, ex, esposos, hermanos y no sé qué, y les hacen preguntas incómodas y si no las contestan, se toman un shot. A ver. Entonces, Andreita, nuestra detrás de cámaras. Todo lo ganó, es nuestra productora. Nuestra maquillista. Es la maquillista, el café, es la del audio, es la del video. Es la del todo. Es la del todo. Pero bueno, ella nos hizo las preguntas. Aquí anda echándose una Arizona y unos nachitos. Unos nachos ahí. A gusto, ¿no? No, pero yo no he visto las preguntas. Tú no has visto las preguntas. No. Ella es la única que se las sabe. Entonces, yo también no sé qué va a haber. Entonces, esto es sorpresa para los dos. Y pues sí. A ver, jalo. Así que veremos. ¿Quieres tú primero? ¿Quieres empezar? Let's start, como dice aquí, ¿no? A ver. Cabrón. Yo no sé. Empezamos muy recio. ¿Qué pasa? Oye, sí está muy recio, ¿eh? A ver, ¿qué es? Lugar más extraño donde tuvimos sexo. No, sí, ese le vamos a dar shot. No, y los tres, porque está bien grosera esa. No, tú le tienes que tomar porque tú no quieres responder y fue tu pregunta. Bueno, pues vamos a tomar el Smirnoff. ¿Vamos? ¿Tú? Bueno, uno Julio. Mira, mira que está la mitad. Está bien. Porque se la bañaron. ¿Cómo que empiezas con la más cañona al principio? Bueno, está bien. Salud. Bueno, ya sabemos que esa fue la más cañona, así que, ok, sigo yo. Algo que siempre le has querido decir, pero nunca lo has hecho. Sí, fácil. Algo que siempre le has querido decir, pero nunca lo has hecho. Oye, ¿cómo me cagas? No. Lo dices siempre, ¿no? No sé, la verdad, no es... Pues no sé, o sea, yo soy muy abierta y yo siempre te digo todo lo que pienso. Yo creo. Sí. Yo soy muy de que te voy a decir lo que yo pienso en ese momento. Pues sí, lo que también estaba pensando, dije, pues me lo dice siempre, de que de repente estás... O sea, sí, no, como que no te guardas, no tienes muchos yo no, filtros, me tengo que tomar shot, pues es la verdad. No, pues sí, okay. yo te digo que sí, o sea, sí no tienes muchos filtros, o sea, sí eres muy directa en... Y quizá eso es un poco malo porque... No, pues es que pues depende de las personas. Hay gente que sí le gusta que sean directos con ellos. Y hay personas de que no puedes soportar, de que, ay, no, pues sé más sutil, sé. Sí. O sea, como que el golpe directo de verdad a mucha gente no le gusta. Pero sí. yo sí soy muy de que dime las cosas como son. Sí. Y todo bien. Ok, sigues tú. ¿Cómo fue nuestro primer beso? ¿Qué fue? Ni me acuerdo, no mames. No, ya me acordé. Ay, estuve bien pendeja, la neta. Fue en una final de la NFL, güey. Pues
Super Bowl. Fue Super Bowl, sí, Sí. Super Bowl. Ahí oliendo a puro nacho y guacamole, qué asco. No, y luego fue un reto, acuérdate. Porque Fue un perdió reto. Seahawks. Sí, cierto. Y luego yo tenía que escoger una persona con quien encerrarme en el closet. Y tú escogiste a Pepe. Ay, sí, güey. Un saludo a Pepe. Fue la cosa más incómoda que he visto. Medio extraña, pero... Sí. Pues es que lo que te digo, o sea, Fue un reto. estábamos muy chavitos. La verdad que sí. O sea, Sí, no sabíamos totalmente. qué pedo. Bueno. Ah, ya me acordé de algo que te... No, mejor no. No, ya te chingaste. Tómate un shot, chaval. Pero me acordé del beso y quería decirte algo, pero no. Y nunca te lo dije. Que besas bien mal. Fue mucha baba. Bueno, ya. Mucho diente. Momento más vergonzoso que tuvieron antes de empezar a salir. No sé. Bien fácil. Pues de cualquier cosa, ¿no? O si no sabes, pues no sé. Me acuerdo que... bueno, ya te lo sabes tú. Pero me acuerdo una vez fuimos a cinema. Y bueno, todavía no andábamos. Cinema. Sí. Y bueno, tú fuiste con Josemi y yo creo que no sé con quién fui, pero tú estabas con Josemi y estábamos ahí. Y luego me acuerdo que de regreso, o sea, ya cuando se fueron ustedes, cuando estábamos afuera, me caí así de que ¡pum! Bien feo con los tacones. Y volteé atrás y ya no estaban ahí. Yo de que qué bueno que no me vieron, pero sí. Sí, ya me acordé, sí, pero pues Sí. eso que yo no me tocó. Bueno, pero pues fue vergonzoso para mí. Pero ya, Ay, sí. Que el mejor club social, el mejor antro del mundo. el mejor antro del mundo. Mucha gente, fíjate que hablando con mucha gente como que de nuestra generación, fue el primer antro al que fueron. Creo que yo fui al otro. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿El privé? Ay, esa también, déjame contarla también. ver. También es otro momento vergonzoso de Maggie. ¿Qué? Oye, pues era mío, era tuyo. Pero ahorita es que es muy buena la historia. ver, así, ¿cuál? que fueron a no me acuerdo cuál antro, pero que pidieron una botella y no les alcanzó la lana. Ah, sí. Era Avalon, creo. ¿Era ese? Sí, ¿Cuál no era? me acuerdo. El que estaba enfrente de Blockbuster. Sí. Ese. Pero que también, a lo que voy también estaban ¿Y cómo bien- sabías eso tú? Porque me contaste la historia. Ah, Pero a lo no que sé. voy es que estaban muy Estábamos bien chavitas. chiquitas Sí, sí. y alguien nos ofreció una botella y yo, sí, está bien. Y nos la dieron y, ok, ¿cuánto era? 1,200 pesos. Y yo de que... Más servicios. Hola, Y no, madre. y yo de que no mames. Y luego mis amigas de que, oye, no tenemos ese dinero. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué hago? Sí, y fue no. un relajo, pero sí. Papá. Sí. Papi, ayúdame. Ya. ¿Te arrepientes de algo que hiciste en la relación? Uy, eso está deep. Pues no se le puede decir. Pues es que no me puedo arrepentir de nada, ¿sabes? Porque es algo de su tiempo. No me puedo como que clavar en algo que tal vez para mi yo de 16, 17 años era bueno. Entonces, es como que pues, era necesario, ¿sabes? Sí. Aún en cuando sea algo malo o sea algo bueno, yo prefiero que haya sido así, porque eso me dio las herramientas de ahorita decir que no, pues sé que me gusta, que no me gusta, a qué aspiro en una relación. Entonces, pues no me arrepiento de algo, porque al final de cuentas a todo le puedo sacar provecho, aun en cuando sea algo negativo o algo positivo o algo con el que no me sentí incómodo, pues es de que de todo le aprendí. Muy bien dicho. No vas a saber la mía porque no fue mi pregunta. Bueno, algo que te molesta que hacía. Es que la neta no sé, güey. A ver, ¿qué opina que la producción? Que si no saben qué contestar, tienen que echarse un shot. Hay que poner un timer, ¿no? Está bien, un timer, pues sí, shot. No me voy a acordar, pero está Sí, bien. no, de que ahí pues aquí vas a aburrir a la audiencia. está bien. Tamarindo, pásame uno, por favor. No me acuerdo, pues es que... Vamos a ponerlo acá. Pero es todo, ¿eh? No, mitad. Me parece bien eso. Ok, sigues. Te voy a decir algo, esto yo no sé si tú piensas lo mismo y lo voy a decir. Yo siento que los dos estamos tan jóvenes y tan inmaduros. Exacto. Que estamos bien así de que enamorados y que estamos bien así de que, ay, es que no puedo vivir sin... Y yo siento que por eso no podía pensar en una, porque siento que era algo tan... O sea, yo siento que si tuviera una relación Sí, ahorita, ya estaría más así de que Claro. ya sabría
qué me molesta de la persona o qué no sé qué, pero éramos tan así, tan inútiles que no, la verdad, no, yo siento, eso es mi punto de vista, lo que yo te creo. decía en la pasada, que es que era y prácticamente lo que necesitabas, como que... Bien cursis, la verdad. O qué es lo que tu etapa te dictaba a que hicieras. Sí. Porque pues sí era los problemas los problemas eran cosas bien pendejas. Sí. O bien estúpidas. Pero, o sea, también la verdad sí hicimos muchas cosas cringe. O sea, de que viene así de que, o sea, bien de que, ¿cómo se cursis? De que muy de que, ay, bueno, después. Bueno, para mí, yo no los podría poner, o sea, tal vez a mi yo ahorita lo podría decir que sí son cringe. Ajá. Pero, o sea, para mí no aplica. O sea, cringe si las aplicara ahorita. Ajá. Porque mucha gente que, ay, qué cringe. A mí me molesta mucho la palabra cringe. Ajá. Porque mucha gente como que la sobreexplota. O sea, Sí. como que a veces mucha gente no tiene el valor de hacer ciertas cosas y lo categoriza como que, ay, me dio, qué cringe me dio, de que no. Entonces, ¿a ti no te da pena nada así de que del pasado? Pues claro que me da pena, pero no lo voy a decir de que, ay, no, que no pase, no me voy a recordar, No, ni obviamente. me acuerdes que no, que. No, pero o sea, me refiero de que sí hicimos cosas muy cursis que la verdad yo no creo que haría hoy, porque éramos muy jóvenes y fue nuestra primera relación. Claro, pero a lo que voy es exactamente, tú lo justificas aunque pues estaba joven. Sí. Entonces en ese caso, como que para mí, como que el cringe no aplica, porque oye, pues, estaba morrillo. No, sí. Es como decir de que, ay, qué oso que una vez me hice del baño. De que Pero sí, güey, pero ¿qué- tenías un año. ¿Qué pues, te acuerdas de? ¿Qué te acuerdas así cursi que hicimos? Yo tengo una. Ay, güey, cursi. Pues las cartitas. Es que, güey, pues es que era muy de chavito. O sea, es a lo que voy. Sí, yo me acuerdo. Bueno, esto está cute, pero sí, la verdad lo pienso y digo, ay, qué cool. O sea, no sé, como que digo, pero la vez que te digo que mi película favorita era Say Anything. Ah. Sí, más que cringe, estoy bien pendejo eso. Me ven como imbécil ahí con el jukebox. Y lo peor es que estabas grabando la cámara de la casa, entonces ahí sales ahí de que conectando y todo. Y aparte, como aquí no hay así de ese tipo con la que usaba era. Sí. Bueno, primero explica qué hiciste. O sea. Ay, no. Ay, una de esas. Sí. Ay, bueno. Ya la quemaste, Margie. Pero bueno, ya no pasa sí. nada. Esto lo estamos Pero bueno, contando. hay una película que me gusta que se llama Say Anything. Es una de los 80s y hay una escena bien padre, bien Sí, romántica. es muy icónica esa escena. Sí. Es la que sale el chavo con una gabardina. Pero y el micrófono. Ay, perdón. Trae una videocassette. ¿No? Sí, es como un. Sí, un jukebox. Sí, el portátil, o sea, Sí. la videocasetera. Sí, o esa cosa. las no sé. grandotas. Y que le pone su rola. Sí. Y ahí me ven como pendejo ahí. Pero aparte aquí, No, o sea, pero- no iba a encontrar de esas. Ahí me tienen con la bocina esa que usas para los sonideros, esas negras ahí. Pero me enojé contigo. ¿Qué pedo? ¿Por qué lo Creo que hiciste? sí, un pedo así de que Sí. lo que te digo, de que problemas bien pendejos. Sí. Y ahí me traen ahí con la bocina ahí que usan Pero para yo la me feria. acuerdo que dije, oye, ¿qué es ese sonido? Y te quedaste mucho tiempo. Y dije, ¿qué es eso? No, pues no sé, el vecino. O sea, la puse 2 veces, ¿no? Que la volví a repetir de que otra vez porque no me escuchó. Y luego ya de que vi, dije, ah, chis, ¿qué hace Willy aquí? Y yo vi que la bocina y yo, ay, no mames. no, esto no mames. No, obviamente- Para ese entonces fue de que, ay, qué No, romántico. obviamente sí, de que, ay, qué bonito, Willy, Pero no me sé traen qué. como pendejo ahí con la pinche bocinota ahí. Bueno, ya, pasó. Esa que hasta tiene luces, ¿no? Así bien nacas. Así. Sí. Muy buena historia. Ok, Se por eso te digo que no me da cringe, hasta me da risa. O sea, está bien. pero digo que yo me quejo mucho con ¿No tienes foto o algo? Ay, nah, pues tú eres la que es de la No, cámara. Ay, no, pero es la casa vieja. Pero está bien. O sea, a veces como que de que embrace your past. Bueno, regalo más caro significativo que le diste. Yo en tu cumpleaños. ¿Te acuerdas? Claro. Hice una fiesta amanecida, masiva, padrísima. Esa fue una de las mejores fiestas creo que la mejor. Es que aparte estuvo chingón porque Sí. o sea, mi cumpleaños cae el 16 de septiembre, que es la independencia de México. Sí. Y pues Y la fue hicimos como, un día antes, ¿no? no, pues que bueno, es que aquí en México se celebra el 15. Y es como tipo Navidad, que fue en la madrugada del 16, o sea, que se celebra, hace la noche mexicana el 15 y a medianoche se hace el grito.
Sí, cierto. Grito de independencia. Sí. Y bueno, hicimos 2 amanecidas y la de Halloween no fue tan buena, pero esa... Sí, estuvo muy padre. Hubo brincolín. Porque pues fue como que cumpleaños y aparte la fiesta de... Hice shots así de la bandera de México y te compré una piñata de cerveza y luego te di un regalo así de cosas de Star Wars y unos boxers y ay no, qué cursi, pero no, sí. Estuvo muy bueno, fíjate, de esos lo único que me queda es la alcancía. Me regresó una alcancía de R2D2. Ah, sí. Unos boxers. Ya me acordé de algo vergonzoso que te regalé, la mano esa, ¿te acuerdas? Ah, ya. Eso también fue algo vergonzoso. Le regalé mis manos en cera, así haciendo un corazón. Ay, no. No se lo tomes a mal, pero ya siempre es que estaban bien deformes. Sí. Perdón, pero estaban bien deformes. ¿Cómo que deformes? Es que era como por la cera. Como que con el tiempo se fueron derritiendo y parecían patitas de puerco. Hacía una pezuñita porque estaba toda derretida. Oye, Willy, por favor, tira. Por favor, tíralo. No, ya sé dónde quedó, pero me da mucha risa porque ya con el tiempo estaban todas deformes. O sea, como que por el mismo calor que hace aquí, se van deformando. Así que parecían una pezuña y quién sabe qué parecía. Bueno, ya. Pero sí, y de los boxers ya no los tengo porque ya no te quedan, ¿no? No, pues ya con hoyos y todo. Sí me los ponía, la verdad. Ok. Y me queda la alcancía y un carrito de colección. Ok. Te doy permiso a que lo tires, no hay problema. ¿Alguna vez lloraste en la relación? Sí, como Él era el que lloraba. No, yo era el que lloraba. Yo te hacía llorar a eso. Yo era la Magdalena ahí de la relación. No, y también porque siempre cuando íbamos a fiestas y te emborrachabas, llorabas. Pues sí. Lloran, amigos, es bueno llorar. Está bien. Bueno. Es muy sano y es muy rico. Muy rico. Un momento que se rieron sin poder parar. Ay, ¿me lo preguntas, amigo? Ah, no, pues es mía. Sí, es cierto, perdón. Pues yo me acuerdo que una vez, creo que cuando jugábamos luchitas, ¿te acuerdas que hacíamos así luchitas y nos reíamos? Yo creo, ¿no? Yo la neta no me reía, o sea, neta tú me das unos chingazos bien colocados. No creo que estuviera riéndome a cada rato. ¿No te golpeaba feo? Sí. Yo me acuerdo que yo te decía, golpéame, y tú, no, y yo, que golpéame. No me golpeaba. Pégame. No de esa manera. O sea, yo decía, golpéame así fuerte, así de que madrazo, porque yo te estoy madrando. Y de que no, yo no te puedo pegar. Y luego de que te decía, ya pégame. Y me pegas y yo, ¡au! ¡Ay, tú! Yo, fíjate que yo, ¿sabes en cuál me acuerdo una vez que sí estamos bien puñetas? ¿Qué? Una vez que queríamos ir a comer a un restaurante, pero estaba cerrado. Ah, la cochera. Y que sonó la alarma. Y de repente, que no, es aquí. Abrimos la puerta de un jalón y de repente, sí. La pinche policía que viniendo de que, ¿qué pedo? Oye, sí es cierto. Morros. No, sí es cierto, se me olvidó esa. Bueno. Sí, estuvo muy cagada esa vez. Está bueno. ¿Tiraste o te deshiciste de los regalos que te di? Pues nada más me quedó 2. O sea, sí tiré de que la pezuñita. Sí. Hasta le puso nombre. En las cartas, ahí también las tiré a la chingada. Ajá. Y ¿qué más? Pues nada, me quedé con lo bueno, la verdad. Lo que sí vale la pena. Lo que puedo vender y ya me hago me regalaste una playera de Jurassic Park muy buena. ¿En serio? Y todavía la tengo, esa me la sigo poniendo. No me acuerdo. Sí, o sea, me quedé con lo bueno nada más. No, sí, bueno, perdón. No, pues sí, yo te regalé un cuadro muy chingón también. No, yo me acuerdo que, bueno, cuando cortamos yo te regresé muchas cosas que me diste. ¿Te acuerdas ese día? Eso, pero sí, el cuadro, ahí lo tengo todavía, pero ¿dónde está? Me regresó una sudadera, una lámpara y el niño, ¿no? Así el bebé. Cuídalo tú. Atributo físico que más te gusta de... De él, de ella, güey. Atributo físico que más me gusta. Pues las pompis, pero ya no tiene. Y sí le dije eso. Vuelta.
Pero la neta, o sea, pero esas no eran un poco chidas. ¿Tienes un álbum de fotos guardados de nosotros? No tengo nada tuyo. Ni nos estábamos fotos, ¿verdad? O sea, éramos como que... Yo me acuerdo que perdí mi celular cuando andábamos y no... Tú perdiste como 5 celulares cuando... No, pero tenía un Android bien chafa y no podía tomar No, fotos. mira, ahí les va una story time. Margie es la persona más descuidada con sus celulares. Gracias. Y me acuerdo que la vez que anduvimos 5 meses, nada más fueron 5 meses de lo que anduvimos. No, Sí. tuvimos más. 6. 7, ¿no? Fueron como 6. 7. Bueno, ya. Ay, sí. No, bueno, Pues, fueron 6, 7. Ajá. El punto es de que en ese lapso perdiste como 3 celulares. Pues sí. No me acuerdo, pero... Sí. Bueno, me acuerdo que yo tenía un Android y intenté tomar fotos en ese y no... Yo tengo fotos en Facebook, pero... ya. Pero ese fue porque, por lo mismo, que perdiste tu celular bueno y agarraste ese como que por miedo. Bueno, sí. No, ¿sigues tú? ¿Sigues tú? ¿Sigo yo? Ah, No, sigues tú. sí, sigues tú. Ah. Producción, ¿me puedes comer traer una mi- cerveza? Va. ¿En qué nos quedamos? ¿Sigues tú, no? Sí, ¿dónde quedaron las Ahí fotos? está. ¿Qué es lo que más extrañas de cuando éramos novios? Híjole. Ay, güey. Shot, No, ya se espérate, tardó. Ya. No te quedas, no sé, ya, güey. No, la neta no se me ocurre nada. Está bien, pues shot. Sí, mi quiere amor. decir? No hay nada bueno en cuando nos vemos. No, o sea, es que. O sea, no es por ser mamón ni por. O sea, como que no haya nada, sino como que lo que podría ser, como que así. No me considero como que, ay, ya no lo tengo. Porque me hace falta esto. Salud. Bueno, ok. ¿Qué es lo que más Ah, algo que no te... Algo que no te gustaba del sex. Chat. Ah, es mío, sí, cierto, perdón. Estaba esperando que respondiera. Yo de que ya no digas nada. No, pues di lo que quieras decir. Sí, mejor shot. No pasa nada. No, es que mis papás oyen. Ah, y la abuela es fan. Sí, mi tía es fanática, shout out a tía Nena. Charra a la tía Nena y al señor Ricardo y a todos. Bueno, Cualidad que más te gusta de. ¿Cómo? ¿cualidad? Sí. O sea, de ella. O sea, pero es que dice de. Sí, es que... Ah, ya, qué pendejo. Sí, ya, qué pendejo. Me gusta mucho que. Lo que has crecido. O sea, bueno, eso es una. Eso no es cualidad, pero es como que. Lo quería decir. O sea, has crecido mucho, pero de cualidad que no te importa mucho el qué dirán. O sea, eres una persona muy aventada. O sea, eres muy. O sea, no tienes, como te decía, no tienes filtros. Y eso está muy chingón que esto que tenemos que a veces como que aplicarlo. Como que no clavarnos tanto en la pena de que, ay, no, así no da pena. O sea, tú sí te da pena, la verdad. Acabas de decir que no, pero sí te da pena. A lo que voy es de que sí te da pena, Ah. pero logras superar como que ese miedo. O sea, a pesar de que tienes miedo, o que tienes pena, o que tienes X o Y, lo dices, chingue su madre y te avientas. O sea, eres muy, muy aventada. Ok, gracias. ¿Guardas alguna nude de...? Ya, y sí o no, está fácil, no pasa nada. Ya las nudes es el pan de cada día en estos tiempos. No sé, bueno, Pues voy de que sí o no, o sea, literal es algo bien sencillo, no pasa nada. pues sí. Pero no de Winnie, de otra persona. Pues que no dice de... Sí, no dice de quién. Ay, no manches, A huevo. Si pudiera regresar el tiempo, ¿cambiarías algo de la relación? No, pues como lo dije anteriormente. ¿Ves? Esa era la pregunta que decía. Entonces para mí, es que me dijo que hay una que es casi igual, pero... Bueno, pues responda tú, o sea, ¿tú cambiarías algo? Yo te la pregunto, ¿cambiarías algo?
cambiaría algo de la relación. ¿Tú qué dijiste? No, ¿verdad? Yo no, o sea, era algo que tenía que, o sea, era algo de su tiempo. Sí, yo la verdad cambiaría o sea, me gustaría haber no sido tan puñetas los dos. O sea, No, pues, bueno, yo porque me quiero que al contrario, qué bueno que ¿Por yo fui qué? puñetas. Porque si no hubiera sido tan puñetas no hubiera aprendido. O sea, Pues es que la verdad, o sea, cuando anduvimos y todo, y cuando así de que nuestro primer besito, estábamos de que, ay, ¿qué es esto? ¿Sabes cómo? pues Se exacto, siente es que a lo que bien voy, o raro. sea, nadie nace siendo un experto, nadie nace siendo un chingón, nadie es como que, ay, sí, a huevo, mi primer beso fue de huevos. No, les apuesto que a muchos su primer beso fue un asco, su primera relación tal vez ni fue buena. Se puede haber muchas cosas ahí que a veces como que lo que dice que embrace your past, de que acepta tu pasado. Sí. O sea, no puedes decir que quiero cambiar todo mi pasado, porque si lo cambias todo, tal vez no aprenderías lo que sabes ahorita. Al contrario, de que aprende, de que reconoce que la cagaste, reconoce que estuvo incómodo, reconoce todo, o sea, incluso lo bueno también, o sea, todo, reconoce lo bueno, lo malo y lo que sea. Porque eso te está haciendo la persona que eres ahorita. Sí. Entonces yo por eso como que digo, pues yo, chido, foca a la gente que no puede con su auto cringe. Entonces, Está bien. sean Salud más, por eso también. salud, sí, sean más relax, güey. No, neta, no Salud, sabes, Andreita. neta no sabes cuánto me molesta la palabra cringe. Me da cringe la palabra cringe. Así te lo dejo. Porque no dices awkward mejor. Awkward, sí. Sí, no, me molesta mucho. Es como que, ay, no me desespera. Como que, qué tan débil eres de guts, ¿cómo se dice guts? ¿De qué? Entrañas de guts, de Sí. entrañas. O sea, qué tan pocos huevos Sí. puedes tener como que para que te dé cringe algo. O sea, pues sí, ya déjalo. Y si algo te da cringe, pues ahí, ya, no, vale Ok. más. Pero no, sí, hablando así bien para concluir todo esto, todo el episodio, muchas gracias por estar en mi episodio y gracias pues me da gusto que de veras seamos amigos, eso sí lo dije en serio y prefiero estar así que pues no hablar, Claro, es como sí. y no muchos tienen esa relación, ¿sabes cómo? Sí, no, justamente es lo que te iba a comentar, que a veces mucha gente incluso como que luego pone esa etiqueta de que es mi exnovia o es algo ex, lo que Es sea, algo malo. y es algo malo, o sea, es una connotación negativa que le dan. Igual con los divorcios, o sea, de que, ay, se va a divorciar, no puede ser, y es más el show que lo que realmente es. Sí, yo siento que muchos, si no es, bueno, yo no sé, no conozco a nadie, pero, no, ya estoy quemando gente, pero bueno, o sea, me refiero que yo siento que conozco mucha gente que anda en una relación y no están felices y nada más andan en una relación nada más para andar. Y eso, y por lo que la sociedad piensa, o un matrimonio, como dijiste. Y yo siento que pues eso no es sano, nada más están pensando en lo que están diciendo los demás y que están, pues no sé, o sea, yo siento que deberías de pensar en ti mismo primero, quererte a ti mismo primero y saber qué es lo que tú quieres primero para saber qué quieres con alguien que quieres compartir. Claro, y aparte, por ejemplo, también muchas veces de que, ay, es que hay conflicto de que, pues es que va a ser bien común cuando termines una relación de que haya conflicto en esa etapa. Yo siento que si eres amigo de alguien antes de andar, pues se puede seguir, o sea, siendo amigos, yo creo. Nada más que si engaño ya, bloqueen. Pero pues sí, la verdad yo también siento muy, muy honrado de estar en este podcast de tu programa. Así Y aparte, pues qué más honor todavía de que ser el primer invitado con video. O sea, de que tus amigos que no me conocen, de que neta andaba con ese cabrón. Van a decir, no mames, No, sí te conocí. está hermoso. No, sí, de que mis amigas que vinieron te conocieron y dijeron, ay, es él. Y yo, sí. Ay, no te creas. Ay, No, no te creas. se aballaron así de que Uy, sí. se enchilaron de que, Uy, sí. No, ¿qué pero te bueno. dieron? ¿Te dieron un tajín? Ah, tu novio. Ah, tu exnovio, perdón. Bueno, ok. Bueno, Willy, muchas gracias por estar en mi episodio. Gracias a Gracias ti. por estar en el primer episodio grabado, si es que lo grabamos. No vamos a saber todavía. Si es que logramos editarlo, porque aquí Porque es un sí. cagadero. Se va a tardar, pero sí se puede, creo. Pero bueno, si quieren escuchar más, por favor vayan a Listen and Chill Pod en Instagram. Vayan al
al podcast de Willy y Josemi. No es un podcast, es más un como que video diario o es un programa, por así decirlo, en el que literal hablamos de cosas aleatorias de nuestra experiencia para transmitírsela a alguien más joven, como que para que tenga una idea o que o que no se clave tanto, o sea, como que la lleve más relax. Sí. Es nuestra idea. Consejo para los jóvenes. Sí, o sea, porque literal es a lo que voy, o sea, cágala, o sea, riégala en lo que lo tengas que regar, pero como que no la regues tanto, o sea, como que te da un consejo para yo que la lleves aprendí chido. mis experiencias y ahora te Exacto, ajá, de que, mira, yo te las doy, si las quieres seguir, síguelas, pero bueno, esos pensamientos aleatorios, aquí vamos a poner el link de Síganos YouTube, en en Instagram. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.